will now be recorded. Ok, fantàstico. Bona tarda a tothom, benvingudes, benvinguts. Faig la introducció en català, tot i que la nostra convidada d'avui, Soledad Llamas, és de Madrid, o està en Madrid, o no sé on estarà ahora, pero encantadísimos y encantadísimas de tenerte, Soledad. Sigo un moment en català, només per celebrar una vegada més una jornada mensual del capítol d'Isaac a Barcelona, que sapigueu que anirà entrant gent, com està passant mentre parlem, inclosos companys i companyes del capítol d'Isaac a Madrid, que donat el perfil de la Soledad, han dit, oye, pues no nos lo perdemos, la qual cosa és un plaer per nosaltres ser anfitrions de Soledad Llamas Tutor. Soledad, que esto lo digo en castellano también para que sepas cómo te presento, Soledad, aunque lo podría decir perfectamente en catalán para todos y todas, pero que eres subdirectora de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno en Canal de Isabel II, una empresa pública en Madrid, pero que además llevas colaborando en el mundo de la auditoría y de auditoría interna, en concreto con lo que es el del Instituto de Auditores Internos, pero en su versión europea, lo que se llama ECIA, ¿verdad? El European, pues el Instituto, ¿verdad? De Auditoría Interna, desde 2013, es decir, no empezaste ayer, y además no solo has liderado el grupo de trabajo de Eurosai, sino que además hace un mes, yo ya te felicité, pero lo hago de nuevo, has sido elegida como chairwoman, es decir, la líder del proyecto del sector público, eres la nueva presidenta, ya digo, chairwoman en su acepción inglesa, con lo cual, una vez más, me quito el sombrero. Ingeniera de caminos, fijaos, tenemos el privilegio de tener a una auditora interna que es ingeniera de caminos, canales y puertos, wow, con formación adicional, no solo en liderazgo y con un MBA, con muchas certificaciones, siempre orientadas al mundo de la auditoría, y atención, que esto a los y a las de Isaac nos va a gustar mucho, la primera certificada COSO en España. Lo repito porque a mí me apetece mucho y recuerdo cuando Isaka juntaba COVID y COSO, pues tenemos el privilegio de tener hoy la primera certificada COSO en España, una apasionada de la formación que además das clases en diversos cursos. Yo he tenido el placer, el privilegio de verte en varios escenarios del mundo, en diferentes países, pero además ponente habitual para la Auditors Alliance, la Comisión Europea. Nos explicabas justo antes de que empezáramos pues una anécdota, ¿verdad?, que tan real de asistir y de servir pues a la Unión Europea, profesora en el Máster Universitario de Gestión de Riesgos, con lo cual, por supuesto, y muy importante, doctorando, y lo digo bien, ese es el verbo que se utiliza, ¿no? En proceso de, lo que, pues, doctorando en control interno, con lo cual me parece que experiencia sobrada, con una capacidad de comunicación y una sonrisa que sabes que siempre es más que bienvenida. Gracias, Soledad, por estar con nosotros, con nosotras hoy en remoto. Esperamos poderte disfrutar, digamos, presencialmente en alguna ocasión. Son las 6:06 de la tarde. De nuevo, gracias. Is yours, te dejamos que nos expliques el universo interno que nos apasiona tanto, incluso si estamos en ciberseguridad, como sabéis en Isaka, auditoría, control, monitorización, observabilidad del entorno, nos parece fundamental. Creo que lo vas a aproximar como unos 50 minutos, 55, y habrá un momento para preguntas, con lo cual invito a todo el mundo, preparad vuestras preguntas para nuestra ponente. Adelante, Soledad, gracias una vez más por estar con nosotros, de verdad un placer. Adelante. Muchas gracias, Ramsés. Estoy encantada de estar aquí con Isaka. Vamos a compartir un rato, vamos a hablar de la nebulosa del control interno, vamos a hablar de cómo nos coordinamos todas las líneas de aseguramiento y, como hemos dicho antes al principio, voy a intentar que sea una sesión participativa, que no solo hable yo, sino que lo hagamos entre todos. Entonces, en algún momento os diré que os cambiéis un código y opinéis sobre distintos temas. ¿Preparados? Vamos a ello. Voy a compartir mi pantalla y yo os dejo de ver. Entonces, os dejo de ver nada. Entonces, bueno, si hay cualquier problema, por favor, Ramsés, me avisas. Yo me encargo. Yo si pasa algo... Yo estoy hablando aquí sola conmigo misma, así que nada. Empezamos. Tú habla la pantalla que yo me encargo de decirte si pasa algo, pero seguro que va a ser fantástico. Adelante, muchísimas gracias, Ramsés. Voy a compartir pantalla y os voy a compartir mi presentación. Vale, aún no la vemos, ahora vemos tu pantalla de GoToMeeting y ahora sí que la vemos la primera slide. Adelante, por favor, adelante. Muchas gracias, Ramsés. Encajando las líneas en la nebulosa del aseguramiento combinado. ¿A qué viene esto? Aquí lo tenéis. La nebulosa del velo occidental. Esto es un gas ionizado que surgió de la explosión de una supernova hace 15.000 años.
esta nebulosa está a 2000 años luz de la Tierra. Ese color rojo que veis ahí es hidrógeno y lo verdoso y azul es oxígeno y azufre. ¿Cómo hacemos una fotografía así? Una fotografía de la nebulosa del velo occidental. Pues tenemos que tener una cámara y tenemos que tener abierto el obturador durante 4 horas. ¿Pero qué pasa en 4 horas en la Tierra? Que nos hemos movido. Entonces tenemos que tener una serie de controles y una serie de elementos para corregir y no perder el foco, que es la nebulosa del velo occidental. Necesitamos un telescopio, necesitamos un ordenador, una cámara, motores para corregir esa rotación de la Tierra y estar durante esas 4 horas enfocando a la nebulosa con nuestro objetivo. Entre todos, entre esos rotores, el telescopio, el ordenador, la cámara, entre todos conseguimos el objetivo. Y eso es igual que el aseguramiento combinado o el control interno, que es lo que vamos a hablar hoy. Conocéis seguro el cubo de Coso, 5 componentes, 17 principios, 3 objetivos que sirven para cualquier organización y todos ellos compartimos. Seguro que conocéis el cubo de Coso, por lo cual no voy a ir componente a componente, principio a principio, simplemente voy a destacar alguno de ellos para una reflexión. Vamos a hablar cómo esos componentes nos afectan a muchas líneas. Isaka está mucho más enfocado, temas de ciberseguridad, de seguridad informática. Yo soy más auditora interna global, vamos a decir, no tan especializada, pero vamos a ver cómo también cumplimiento, el control financiero, sostenibilidad, todos ellos tenemos que conjuntamente enfocar el telescopio para conseguir la fotografía, para conseguir el objetivo de la organización, que es en el fondo lo que queremos con control interno. Tenemos una serie de controles transversales, ¿no? Yo soy responsable de control interno en mi compañía y yo llevo los controles transversales, los que afectan a toda la compañía, ¿no? Esos que veis ahí, que digamos que agrupan todos los objetivos de COSO. Pero luego tenemos otras líneas que también participan en COSO. Tenemos el sistema de control interno de la información financiera, total de control interno, que solo coge ese, vamos a decir, cajito del cubo, ¿no? También importante, pero está enfocado a la información financiera, pero tiene los 5 componentes y 17 principios. Exactamente igual con el informe de sostenibilidad. Ahora tan de moda, o bueno, tan importante, controlar la información de sostenibilidad que publicamos de nuestras empresas. Modelo de prevención de delitos, ¿no? Seguramente también aquella gente de cumplimiento, exactamente igual. Podemos utilizar el modelo de COSO enfocado a ese tema de control. Y obviamente ciberseguridad, que está dentro del cumplimiento, ¿no? Entonces vamos a coordinarnos entre todos, entre el COSO transversal y con las distintas líneas, por ejemplo, estas 3. 5 componentes, 17 principios. Vamos a empezar por el primero de todos, entorno de control, y vamos a hablar de la ética, ¿no? Demuestra su compromiso con la integridad y los valores éticos. Esto nos afecta a todos. Afecta a ciber, afecta al modelo de prevención de delitos y afecta al control interno de la compañía, obviamente. Todos seguro que tenemos un canal de denuncias, un código ético, estupendo. Pero ¿qué pasa con la ética? ¿No? Que en la ética no hay blancos y negros, hay grises y nos tenemos que posicionar en ese gris. Actualmente se ha salido en prensa, han despedido al CEO de Nestlé por no haber informado de que tenía una relación con una persona subordinada. Y eso estaba en su código ético. Eso afecta al liderazgo de la organización, al control interno. ¿Tenemos claro si podemos recibir regalos o no? ¿Isaka me puede hacer un regalo o no por participar con ellos? Bueno, cada empresa lo podemos decidir. Hay empresas que dicen sí, según los límites habituales, ¿no? de la sociedad. Otros que ponen 150 euros. En mi caso de mi empresa no puedo recibir regalos. Pero lo tenemos claro, nos lo han comunicado de una forma transparente. Oye, en nuestra empresa queremos que sea así. ¿Podemos utilizar los medios informáticos de la organización de mi empresa para temas personales? Sí, no. En las redes sociales, mañana podéis entrar en LinkedIn y decir, oye, mil gracias Isaka porque me encantó ayer la ponencia. O no, tiene que pasar por vuestra empresa. O si no mencionáis a vuestra empresa, sí lo podéis hacer. Vale, pues entonces lo que quiero es que me deis vuestra opinión sobre esto. ¿Qué temas éticos sería interesante aclarar en las compañías? Tenéis que ir a vuestro móvil, escaneáis este código QR que tenéis arriba y os va a aparecer estas 4 opciones. Sería bueno aclarar el uso de las redes sociales. Podéis decir, oye, mira, yo es que mi empresa no lo tengo muy claro si puedo publicar en X o en LinkedIn opiniones personales o lo tengo que pasar por comunicación. No tengo claro si podría tener relaciones con un subordinado o sí, o mi compañía no está definido. ¿Puedo usar mi móvil de la empresa para llamar a mi familia?
Tengo claro los regalos y las invitaciones. Venga, os animo a que digáis qué temas éticos sería interesante aclarar, porque esto nos afecta a todas las líneas de control. Te confirmo, Soledad, que ¿Sí? funciona. Perfecto. Sí que es cierto, mientras la ¿Sí? gente va votando, si me lo permites, ¿Sí? claro, no te permite escoger 4, es decir, que a mí me No, parece tienes que que elegir todos una. son interesantes. Ya, lo sé, pero que los leía y digo, no, y este también, y este también. El O sea más. que, ¿Qué tema ético sería el más interesante de aclarar? por Es eso, para por que os eso, mojéis, por eso. Ramsés, es para que os Y, mojéis. y además del caso que decías de Nestlé, insisto, mientras la gente va respondiendo, creo, evidentemente está despedido, etcétera, pero un poco lo que decía la casa, y simplemente lo digo sin ser experto en la cuestión, pero es decir, quizás es lo que decía un poco el nuevo presidente del Consejo de Administración, es tener relaciones personales no está prohibido, lo que está prohibido es No, no decirlo, ¿no? Es decir, comunicarlas. te Exacto, enamoras eso del secretario de es. administración Eso o de es. la persona que gestiona el edificio, oye, pues Eso es. magnífico, ¿no? Somos humanos. El problema es que lo oculten, no solo no Exacto. decirlo, sino parece ser que ocultarlo. O sea, me parece que ese ángulo es tremendamente interesante, ¿verdad? Claro, claro. Exacto. Y también ahí pone en valor lo importante que es para esta empresa su código de conducta, que lo pone tan importante que es que lo Correcto, tiene todo el mundo, incluido el CEO, ¿no? Entonces eso da un ambiente de control brutal en las compañías, ¿no? correcto, Entonces, correcto. Vale, pues, genial. vale, pues te devuelvo la palabra, pero veo que va respondiendo la Perfecto. gente. No, 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 al no, minuto estupendo. 15 Sí, me sí. parece. Perfecto. Pues mira, pues ese tema parece que es uno de los temas que sería importante aclarar. Pues COSO tiene un concepto que le llama dilemas que podemos lanzar en nuestra compañía para aclarar ese tipo de cosas. Si las relaciones personales en la empresa no tenemos claro si tuviéramos que comunicarlo o no, vamos a lanzar una pequeña encuesta a toda la empresa y si contestan algo que es diferente a lo que queremos en la empresa, le decimos, oye, es que en nuestra empresa queremos que lo comuniques o nos da igual, ¿vale? Pero son temas que tenemos que dejar claros. En la ética lo tenemos que dejar claro. Muchas gracias por participar. Vamos a hacerlo en algún momento más. Siguiente principio. El tercero, nos saltamos el 2, el tercero. Vamos a hablar de las líneas de reporting. Tenemos muy claro el modelo de las 3 líneas, ¿no? La primera línea, el core business de la compañía. El segundo, ciberseguridad, gestión de riesgos, control interno, calidad, que ayudan a la primera a gestionar sus riesgos. Y luego tenemos auditoría interna, ¿no? La tercera, que está ahí un poquito en la independencia, ¿no? Que se coordina con ellas. Entonces tenemos que tener muy claro qué hacemos y a quién reportamos. Y también en el modelo de las 3 líneas tenemos esa línea horizontal que comunica los roles de segunda y de tercera línea. Es decir, cómo nos comunicamos con la segunda y la tercera. Vosotros en vuestra empresa, si sois de ciberseguridad, de seguridad informática, ¿cómo os comunicáis con el auditor interno? ¿Cómo es ese flujo de información? Bueno, pues COSO tiene un principio que lo tenemos que tener establecido, tenemos que tenerlo escrito, incluso actualizado. Todos sabemos qué hacemos y a quién reportamos, lo tenemos escrito y actualizado, si no, hagámoslo. Seguimos, mi principio favorito. Demuestra su compromiso con la competencia profesional. Control interno, ciber, cumplimiento, auditoría, lo hacemos personas, por lo cual tenemos que atraer y retener al mejor talento. Y COSO tiene un principio sobre ello. Seguro que conocéis el Risking Focus del Instituto de Auditores Internos y en Europa el segundo riesgo, después de la ciberseguridad, que es fundamental, el segundo riesgo es la atracción del talento, ¿no? Se considera que es un problema que tenemos ahora mismo en Europa el atraer el talento de los mejores profesionales, sobre todo en temas como puede ser ciberseguridad, ¿no? Que seguro, que lo sé, que siempre no hay una lucha por ese talento, ¿no? Entonces, yo siempre digo que ¿no? Tenemos que cuidar a los peones que tenemos en nuestras empresas para que en el futuro sean los reyes y las reinas de nuestro tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, COSO tiene un principio de, ojo, cuidemos a los profesionales porque tenemos que atraer y retener ese talento. Y, como no, en temas como el vuestro de ciber o el nuestro de auditoría interna. Nos saltamos ya la parte de riesgos, que seguro que sois grandes expertos en riesgos, pero vamos a hacer algún matiz adicional, ¿no? ¿Cómo medimos los riesgos? ¿Cómo respondemos al riesgo? COSO dice, y siempre me gusta recordar a mis alumnos, que soy profesora en el certificado que ha dicho Ramsés, de control interno, que tenemos 4 formas de medir el riesgo y 4 formas de responder. Vamos a ver, las 4 formas de medir el riesgo son impacto y probabilidad. Normalmente todos medimos los riesgos con impacto y probabilidad. Pero ojo, tenemos otras 2, la velocidad con la que me llega ese riesgo y la persistencia en el tiempo. Normalmente la velocidad, por ejemplo, en los temas legislativos, ¿no? Pues la NIS 2, ¿no? Los temas de protección de datos, los temas ahora de sostenibilidad. Bueno, no es muy rápido, lo sabemos con antelación, ¿no? Bueno, en 6 meses tendré que estar adaptado, en un año tendré que estar adaptado, pero hay otros temas como fenómenos meteorológicos adversos
que no tengo opción a no tener la reacción preparada de antes. Es decir, en nuestros mapas de riesgos a lo mejor teníamos que tener también en cuenta la velocidad con la que me va a llegar ese riesgo, porque tengo que tener unos planes de acción previos. Y también, una vez que se materializa, ¿cuánto tiempo me dura? Si yo tengo un ataque de ciberseguridad, tengo los mecanismos para que, bueno, me han atacado, pero enseguida tengo opciones para solventarlo. Bueno, pues entonces tengamos en cuenta no solo impacto y probabilidad, sino también velocidad y persistencia. Entonces, 4 formas de evaluar el riesgo y 4 formas de responder. Recordemos que no es solo mitigar, que normalmente todos nos vamos a, bueno, voy a intentar reducir el riesgo. O no. O lo puedo aceptar, oye, mira, ese riesgo lo tengo ahí, es carísimo poder reducirlo, o no estoy dispuesto a reducirlo, o directamente no puedo reducirlo, pues lo acepto. Puedo evitar, oye, mira, pues esa actividad no la realizo porque es demasiado riesgosa para mí, o lo puedo compartir, ¿no? El riesgo de ciber, puedo buscar un seguro para compartir ese riesgo, puedo buscar unos aliados para intentar responder mejor al riesgo. Bueno, en los riesgos, simplemente para recordar, 4 formas de medir, 4 formas de responder. Y claro, tenemos nuestros, ¿no? Volvemos al cubo de Coso, tenemos ahí la evaluación de riesgos. En este caso, yo soy responsable de toda la evaluación de riesgos de la compañía, ¿no? De todos los riesgos estratégicos, de todos los riesgos que afectan a la compañía. Pero cada uno de esos modelos de control que veis ahí tiene su propio mapa de riesgos. A ver si sale bien, ¿no? Tenemos el modelo, los riesgos del STIF, que son financieros, los riesgos del informe de sostenibilidad, los riesgos de BPD, que están tasados por ley, y los riesgos de ciber. Es decir, en un mismo componente de COSO, de control interno, tenemos los riesgos transversales y luego los riesgos de cada uno de los modelos. Y es muy importante que todos hablemos el mismo lenguaje. Es decir, que el modelo de prevención de delitos no mida bajo y alto y el transversal de la empresa midamos de 0 a 6. Es decir, todos tenemos que medir igual y con la misma regla de medir para que sea todo consonante y coordinado, porque si no, luego ¿cómo consolidamos? Tenemos que hablar el mismo idioma, vamos a decir, ¿no? Entonces, todo lo que esté ahí en evaluación de riesgos, todas las líneas de control, lo hagamos de una forma similar. A mí me gusta utilizar este dibujo para explicar esto, ¿no? Este es un dibujo un cuadro que está en La Haya, que es del mismo autor que La joven de la perla, en el cual en un cuadro hay unos cuadros y cada cuadro de dentro es independiente, ¿no? Si miráis cada uno de esos cuadros, en sí mismo es un cuadro, ¿no? Que es como el mapa de riesgos del modelo de prevención de delitos, en sí mismo es un mapa. Pero todos tienen un mismo estilo, un mismo tipo de colores, todos están coordinados. Pues es igual con los mapas de riesgos en las compañías. El mapa de riesgos, digamos, de toda la organización, y luego cada uno de los mapas son independientes y tienen que tener sus propios riesgos, pero todos tienen que tener, digamos, el mismo aspecto, ¿vale? Bueno, espero que este dibujo sirva para ello. Los cambios nos afectan a todos los modelos de control y tenemos que, cada vez que suceden cambios, tenemos que revisar nuestros modelos de control y de una forma coordinada. COSO dice que hay 3 tipos de cambios. El entorno externo cambiante, ¿no? Que pueden ser los cambios legislativos, que tanto nos afectan, el entorno físico cambiante, la sequía, el cambio climático, la falta de materiales, todo eso nos va a afectar al entorno de control. Obviamente el modelo de negocio, las nuevas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial, obviamente a ciberseguridad os afecta mucho, pero también a auditoría interna, porque vamos a tener que auditar el uso de la inteligencia artificial. Si crecemos mucho, si vamos al extranjero, o nuevos nombramientos. Si tenéis un nuevo CEO o una nueva CEO, eso va a cambiar el liderazgo, por lo cual todos los modelos de control vamos a tener que volver a revisarlos. Bueno, pues COSO, principio 9, ojo con los cambios. Luego tenemos la parte de control, que aquí no voy a entrar, tenemos actividades de control, políticas y procedimientos, es como lo más típico de control interno, por lo cual esto lo seguro que lo conocéis y lo voy a pasar. Pero vamos a pasar a la información relevante y a cómo lo comunicamos. Ramsés, lo siento, he cogido una foto tuya, porque la hice yo en una de tus ponencias. ¿Sí? Porque me encanta esta foto. Me encanta esta foto de ese mar de ceros y unos, ¿no? De esa cantidad de información que tenemos. COSO dice, utiliza información relevante. Tenemos muchísima información, pero esa información tiene que ser de calidad. Yo a mis alumnos les hago que escriban estas características que dice COSO. La información debe ser precisa, íntegra, accesible, protegida, verificable, custodiada de forma oportuna y actualizada en el momento oportuno. Y después hacemos un ejercicio para identificar todas las fuentes de datos que tenemos para nuestro día a día y los datos que recibimos.
tenemos muchísimas fuentes de datos. ISACA, el Instituto de Auditores Internos, la legislación, los correos, nuestra ERP, muchísimos datos, ¿vale? Y muchísimas fuentes de datos. Y luego les vuelvo a preguntar, ¿todos esos datos cumplen estas características? Pocas veces la respuesta es sí. Normalmente banca y seguros tienen mucha calidad del dato, el resto de empresas estamos en ello, ¿no? Entonces, tenemos que avanzar en este tema. Ahora con el informe de sostenibilidad, que tenemos que reportar muchos datos que hasta ahora no teníamos que reportar, bueno, vemos que aquí es un punto de mejora, ¿no? Tenemos que ver esa calidad del dato. Tenemos que tener cuidado con el greenwashing, es decir, es un tema de fraude si decimos que somos más verdes de lo que somos, o el social washing, si somos más sociales de lo que somos, ¿no? Entonces, ojo con esa calidad del dato, porque puede llegar a ser fraude la información no correcta. Y, por ejemplo, cuando auditamos recursos humanos, que fue una de las sorpresas que me di, algo tan fácil o que pensamos que es tan sencillo como cuántas personas tenemos en nuestra compañía, podemos tener 5 datos diferentes. Contamos la media del mes o a final de mes. Contamos a los prejubilados, los becarios cuentan. Es decir, podemos obtener para algo que parece tan fácil como cuántas cabecitas tengo en una oficina, puedo tener muchos datos. No te quiero decir si ya hablamos de la huella de carbono. Pues entonces, ojo con el dato, ¿no? Entonces, COSO habla de, ojo, muy importante, la calidad del dato para poder reportar consecuentemente, porque según ese dato tomamos decisiones como, ¿tengo que aumentar mi departamento o no? ¿Tengo que despedir gente? ¿Voy a conseguir el bonus? ¿La empresa ha conseguido sus objetivos? Todo eso lo hacemos en base a los datos. Pues COSO dice, perfecto, pero ojo con la calidad del dato. Un apunte. ¿Y cómo lo comunicamos? Tenemos que comunicar todas estas cosas dentro de la compañía, tenemos que comunicar el control interno. ¿Habéis ido al consejo de administración a contar, ¿no?, los controles que tenéis de ciber? Probablemente sí. Yo he ido a mi consejo de administración a contar auditoría interna y el cubo de COSO. Bueno, muy importante contar el consejo de administración. Y aquí también facilita las líneas de comunicación independientes, ese canal de denuncias que hemos visto al principio. ¿Y cómo nos comunicamos con todo el resto de líneas? Es decir, ¿cómo os comunicáis, insisto, con auditoría interna? ¿Cómo os comunicáis con calidad? ¿Con gestión de riesgos? Bueno, pues COSO dice, ojo, vamos a comunicarnos correctamente, ¿no?, esos temas de control interno. Y vamos a la parte, bueno, más o menos final, ¿no?, en la cual, de COSO, que no de la ponencia, hablamos de las evaluaciones permanentes y o independientes. Tenemos la segunda línea, que lo conocéis muy bien, que son las evaluaciones continuas. Ciber, calidad, gestión de riesgos, control interno, los que están en el día a día, ¿no?, de ese proceso. Y luego tenemos las evaluaciones puntuales, que somos auditoría interna, la tercera línea, y la cuarta línea, ojo, que no los olvidemos, los auditores externos, los certificadores. Bueno, pues COSO habla de que tenemos que tener esas evaluaciones continuas y puntuales y nos tenemos que coordinar entre sí. Y en esa coordinación tenemos un grupo de trabajo en Europa, como ha dicho Ramsés, que ahora lidero, del sector público, que es EFIA, ¿no?, European Confederation of Institute of Internal Auditing. Y tenemos un grupo de trabajo con Eurosai. ¿Qué es Eurosai? SAI es Supreme Audit Institution, es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas son los organismos que controlan el sector público. En España auditan las universidades, los ministerios, los partidos políticos, todo lo que sea público, y reportan al Consejo de Ministros. Pues tienen, igual que el Instituto de Auditores Internos, tiene una asociación europea, que es Eurosai. Y tenemos un grupo de trabajo en el cual pues hacemos análisis, documentos, bueno, Ramsés conoce varios de ellos que hemos publicado. Uno de ellos es en 2023. Y preguntamos sobre la relación entre los auditores internos y el Tribunal de Cuentas, que son los auditores externos del sector público. Una de las cosas que les preguntamos es sobre la coordinación o la cooperación. A la derecha vais a ver la respuesta de los auditores internos, a la izquierda, y a la derecha vais a ver la de los auditores externos. Les preguntamos sobre los auditores internos, sobre la cooperación con el Supreme Audit Institution, con los auditores externos. Bueno, solo la mitad de los países, un poco más de la mitad, dijeron que había una cooperación. Vamos a los auditores externos. ¿Qué pensáis que dijeron? Por los auditores externos, el 90% de los países contestaron que sí había una cooperación. Ojo, que estamos hablando de lo mismo, ¿eh? O sea, a la izquierda son los auditores internos del sector público, que son preguntados, y a la derecha son los tribunales de cuentas que nos auditan. Es decir, estamos hablando de lo mismo, pero unos son internos y otros son externos.
Vamos a pasar al siguiente. Les preguntamos sobre el uso de los trabajos, es decir, cuando vienen a auditarnos, que seguro que también nos ha pasado a vosotros con los auditores externos, les compartimos nuestros trabajos, nuestros informes, nuestras recomendaciones, todo, ¿no? Entonces, les preguntamos a los auditores, ¿tú crees que el Tribunal de Cuentas, los auditores externos, utilizan tu trabajo? Bueno, el 42% de los países contestaron que sí. Esto lo hemos hecho a nivel empresa pública, ¿no? Pero bueno, luego hemos consolidado a nivel país. El 42%. ¿Qué pensáis de los auditores externos? El 81% contestaron que sí. Ojo, que somos los mismos. O sea, unos somos auditores internos del sector público y los otros el Tribunal de Cuentas de esos mismos países. Es decir, estamos mirando una misma situación, pero tenemos diferentes perspectivas. Esto es un problema, ¿no? Tenemos que mejorar esa comunicación que decíamos antes entre auditoría interna y auditoría externa, ¿no? Tenemos que conseguir que los auditores externos podamos explicar a los auditores internos a los externos nuestro programa de trabajo, nuestro plan estratégico, las recomendaciones a las que hemos llegado, porque en el fondo ellos sí utilizan nuestro trabajo, pero nosotros sentimos que no. Entonces, ahora quiero preguntaros, ¿cuál es tu relación con auditoría interna? ¿No? Hemos visto antes la relación entre los auditores externos y auditores internos, entonces vamos a, por favor, volver a escanear ese código QR. Entonces, podéis contestar, yo soy del equipo de auditoría interna, o muy colaborativa si eres externo o eres, por ejemplo, de ciberseguridad, que tenéis reuniones, usáis informes y trabajos. Media, conocemos los informes pero no los utilizáis. O nula, no sabéis ni quién es auditoría interna. Así que vamos a ello. Genial, de momento tenemos bastantes auditores internos, muy bien. Venga, ¿alguno más? Vale, vamos a decir que lo normal es que sea media o, mira, muy colaborativa. Nula tenemos pocos, pero alguno tenemos. Vale, media. Bueno, ahora tenemos todo empatado. Media sigue ganando. Genial. Bueno, media, conocéis nuestros informes, pero no los utilizáis. Bueno, es como con el Tribunal de Cuentas, tenemos que mejorar esa colaboración, ¿no? Precisamente esta charla va de eso, un poco de ese aseguramiento combinado que vamos a ver ahora, de que todos tenemos que conseguir que el telescopio enfoque a la nebulosa del velo. No vale con que unos lo hagan, no, tenemos que hacerlo todos de forma coordinada. Así que, genial, muchas gracias. Y me alegro que haya auditores internos entre nosotros. Vamos a seguir. Hemos hecho todo el repaso, ¿no? del cubo de Coso, los 5 componentes y 17 principios. Pero ¿qué pasa? Que en el fondo, cuando tengo un control de uno de esos componentes, no me sirve solo para ese, me sirve para más. Por ejemplo, hemos hablado del primer principio de que tenemos que tener un canal de denuncias y un código de conducta. Vale, eso no solo me sirve para el principio 1, sino que también me sirve para el de comunicación, para el 13 y el 14, porque es comunicación interna y comunicación externa. En el principio 4 hemos hablado de lo importante que es no atraer y retener el talento. Pero ese control también me sirve para el principio 16, porque me dice que tengo que tener un equipo de auditoría interna suficientemente formado, ¿no? Entonces, los principios de Coso y los componentes también digamos que se unen entre sí. Entonces, vamos a preguntar solo una vez, ¿no? Porque no podemos saturar a nuestra casa con muchos controles, pues lo que podemos hacer es este ejercicio. Es decir, con un control del entorno de control también puedo mitigar otros de otras líneas, ¿no? Entonces, hagamos también ese ejercicio de cruzar un mismo control para distintos componentes. Y ahora vamos a pasar al modelo de las 3 líneas, que seguro conocéis, ¿no? El rol de primera, segunda y tercera. Y también volvemos a tener principios. Este es del Instituto de Auditores Internos, nos gusta mucho tener principios, tenemos 6. Gobierno, órganos de gobierno, líneas 1 y 2, línea 3, que es auditoría interna, la independencia, auditoría interna y cómo agregamos valor. Pues estos 6 principios también se pueden cruzar con Coso. Estos 6 principios también tienen esa mezcla con Coso. ¿Por qué? Porque en la parte de órganos de gobierno, el principio 2, hablamos del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría. Cómo tiene que haber esa supervisión del control interno de la organización y de la parte de riesgos. Obviamente, la línea 2 que tenemos son los que hacen los controles y los que gestionan los riesgos, como lo describe muy bien. Tenemos la línea 3, que somos los que hacemos la revisión, ¿no?, continua, y cómo se agrega valor. Cómo agregamos valor y cómo lo comunicamos a nuestros grupos de interés. Eso es fundamental. Entonces, yo también en mis clases normalmente hago este cruce. Si tuviéramos las fichas de los 6 principios del modelo de las 3 líneas,
¿dónde las colocaríamos en estos 5 componentes de COSO? Bueno, pues en el entorno de control podemos colocar gobierno, órganos de gobierno y la independencia de la línea. ¿Por qué? Porque hablamos de que tenemos que tener muy claro nuestras líneas de reporting, nuestras estructuras. Hablamos en el principio 2 de que el Consejo de Administración tiene que ser independiente y tiene que supervisar a la organización. Y obviamente en esa estructura tenemos que hablar de la independencia de auditoría interna. En la parte de riesgos, obviamente tenemos la línea 1 y 2, que son los que gestionan los riesgos, los que realmente son los responsables de los riesgos, y la línea 2, que ayuda a la línea 1 a gestionar esos riesgos. Y el órgano de gobierno, que es el responsable de supervisar. La comisión de auditoría es el responsable de esa supervisión de la gestión de riesgos. Actividades de control, lo mismo. La línea 2 y la línea 1 son los responsables de implantar esos controles, ¿no? Y la comisión de auditoría de su supervisión. Información y comunicación. Tenemos que comunicar a nuestros grupos de interés cómo agregamos valor. Tenemos ahí, ¿no?, la comunicación externa e interna, porque COSO considera el Consejo de Administración interno y externo, ¿no?, por los consejeros dominicales y los consejeros independientes. ¿Cómo agregamos valor? ¿Cómo lo contamos a nuestros grupos de interés? Eso es información. Y por último vamos a la parte de supervisión. Aquí ya aparecen más líneas. Obviamente tenemos la parte de gobierno, que son los que nos tienen que impulsar en esa supervisión. Obviamente la línea, principio 3, línea 1 y 2, porque la línea 2 son los que hacen esa supervisión continua. Auditoría interna, que somos esa auditoría puntual, ¿no?, esa supervisión puntual, y obviamente nuestra independencia. Entonces, con esto volvemos a cruzar el modelo de las 3 líneas con el modelo de COSO. La buena noticia es que si tenéis implantado el modelo de COSO, tenéis mucho implantado el modelo de las 3 líneas, y al revés, si tenéis el modelo de las 3 líneas, pues tenéis parte de COSO y podéis hacer también este cruce. Y pasamos al aseguramiento combinado. Las normas globales de auditoría interna, que están ahora de reciente implantación, ¿no?, acaban de cambiárnosla, dice que, y permitirme que lo he puesto en femenino, la directora de auditoría interna debe coordinarse con los proveedores internos y externos de aseguramiento. Es decir, auditoría interna tiene la función de hacer este aseguramiento combinado, de hablar con el resto de líneas para que vayamos todos a una, para que enfoquemos nuestro telescopio. Entonces os quiero preguntar, ¿en tu organización existe un mapa de aseguramiento combinado? Puede ser sí, muy maduro, incluso está casi automatizado, sí, medio, sí, pero aún está terminado por implantar, o estamos iniciando, o nivel nulo, no sé ni de qué me hablas, Soledad. Venga, vamos a escanear el código. Te confirmo que soy Ramsés de nuevo, que todo, que bien, quiero decir que te voy dando el feedback para que sé que estás en pantalla completa y que no tienes feedback, que sepas que Perfecto. Todo genial. Estupendo. Y mientras responde la gente, si me lo permite, Soledad, Sí. bueno, voy tomando notas, después cuando haya preguntas, pues, pero me está fascinando. Lo de la independencia me alucina, pero también me genera la duda de si realmente en las compañías que conoces, ya no digo solo la tuya, por supuesto que seguro que sí, pero ese nivel de independencia, si no hay a veces el intento de injerencia, ¿verdad?, pues de un consejo de administración, ¿sabes? O sea, me parece que la palabra independencia es suficientemente valiosa como para tomárnosla como merece, ¿no? Y auditoría interna es alguien que mira y vela por la integridad, la ética, la transparencia, ¿no? Entonces, eso cruzado con a lo mejor con algún interés, ya no digo personal, sino además corporativo, nada, me ha parecido tremendamente interesante que sea una línea 3, ¿no? Que sea una línea de independencia, mayúsculas, ¿verdad? Lo Y digo de bien. hecho, en el modelo de las 3 líneas, de los 6 principios, uno es la independencia de auditoría interna. Porque es que es vital. Si no somos independientes, dediquémonos a otra cosa. Sí, Porque es que si no, no podemos dar una opinión, ¿no? Yo siempre digo que auditoría interna somos los ojos del consejo en la compañía y somos la voz de la compañía en el consejo, ¿no? Hacemos ese nexo de unión entre ambos. Y si no fuéramos independientes, no podríamos yo no podría emitir un informe sobre el control de otro, me tendría que dedicar a otra cosa. Entonces, es la relevancia de ese principio, que es la independencia. Y eso es muy, bueno, fácil es, ¿de quién dependes? ¿No? Yo dependo directamente de la comisión de auditoría y del CEO para temas administrativos de apruébame las vacaciones y cosas así, pero él no puede decidir qué audito o qué no audito. Eso lo decide la comisión de auditoría, que tiene mayoría de independientes y un presidente que es independiente. Entonces ahí, pues ya, digamos que tienes mucho ganado. Aprovecho que mencionas a la directora, que has utilizado fantástico,
Y antes, justo, dame 30 segundos, antes de que analices los resultados que vemos en pantalla, quería recordar a todo el mundo, que además no lo he hecho en la introducción, que es verdad que Soledad Llamas es subdirectora, pero que no hay un rango por encima, es decir, no hay una directora o un director, es decir, en ese sentido me ha hecho recordar que estamos hablando pues con el máximo órgano, digamos, el rol, ¿no? El máximo perfil o persona. A pesar de ser subdirectora, hay un reporte directo, ¿verdad? Y eso me parece de nuevo en la conversación que tenemos de independencia, de relevancia, ¿verdad? Entonces es importante y por eso yo digo que celebremos que tenemos a la subdirectora, pero que es el máximo cargo del órgano de auditoría interna y lo aplaudo una vez más. Te devuelvo la palabra para que analices lo que vemos en pantalla. Soledad, gracias. Genial. Pues nada, ¿qué vemos aquí? Que todavía lo del aseguramiento combinado pues es una asignatura pendiente, ¿no? Que tenemos en las empresas. La mayoría ha salido a nivel nulo, muy maduro lo menos, ¿no? Entonces, no, bueno, pues es algo que tenemos que avanzar, obviamente. Esto no es casual que hablemos de esto en esta ponencia. Cuando hablé con Ramsés y con Carles, de qué tema podíamos comentar, bueno, pues este es un tema que es importante. El aseguramiento combinado es el siguiente paso. Entonces, bueno, pues vamos a dar aquí unas pinceladas de cómo lo hacemos en Canal y cómo veo yo que es el aseguramiento combinado, ¿no? El aseguramiento combinado para mí no me sirve ir a la comisión de auditoría, como ha dicho Ramsés, que yo reporto a ellos, a decir, bueno, yo creo que las cosas vienen por ahí y decir algo como poco, con unos cimientos poco sólidos. Yo siempre creo que con los que reportamos a la comisión de auditoría tenemos que conseguir que las cosas sean lo más objetivas y sólidas posibles. Y el mapa de aseguramiento es igual. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Graduar ese aseguramiento. Bueno, pues lo primero yo puedo valorar si esos riesgos, porque se basa primero en el mapa de riesgos, por lo cual tengo que tener un mapa de riesgos maduro, pero bueno, vamos a dar por hecho que tenemos un mapa de riesgos maduro. Cojo, por ejemplo, el top 35 de riesgos y veo de esos riesgos si tienen línea 1 o línea 2. Lo chequeo, ¿vale? Luego veo si tiene combinación de líneas, es decir, si no solo tiene línea 2, 1 y 2, sino también tiene auditoría interna y, ojo, muy importante, la línea 4, es decir, esos riesgos los audita el auditor financiero, el auditor externo. Tenemos un certificado de calidad, que tenemos una empresa que lo certifica, es el esquema nacional de seguridad y lo tengo certificado. Bueno, pues ojo, que eso es una combinación de líneas adicionales, es decir, consigo un mayor aseguramiento si tengo esos elementos adicionales. Obviamente la puntuación del riesgo, impacto y probabilidad no es igual un riesgo que sea 1-1 a otro que sea 6-6. Es más importante, voy a tener que poner más el foco en los riesgos que tienen más puntuación. Si tengo un nivel maduro de riesgos, tengo los riesgos y luego tengo controles. Y esos controles tienen evaluaciones de diseño y efectividad y puedo valorar si esos controles están cumpliendo correctamente y se han contestado en tiempo y forma o no. O si tengo un control para mitigar ese riesgo, pero tengo un fallo, no consigo que ese control funcione correctamente, pues no tendré tanto grado de aseguramiento. Tercera línea, auditoría interna. ¿Hemos auditado esto en los últimos 4 años? Si he auditado algo hace 6 años, no me sirve. Pero ese riesgo o esos riesgos los he auditado últimamente, en los últimos 4 años. Si es así, puedo tener un mayor grado de aseguramiento, porque como auditoría interna los hemos revisado. ¿Y qué resultado ha surgido de esa auditoría? Porque normalmente los auditores internos, cuando terminamos un informe, valoramos y damos una opinión sobre todo el proceso y sobre esos riesgos. Bueno, pues no es igual una auditoría que haya salido muy bien, una que no haya salido tan bien, ¿no? Pues el grado de aseguramiento puede variar. ¿Y las recomendaciones que hacemos a auditoría interna? ¿Cómo están? ¿Esas recomendaciones ya están todas implantadas o todavía hay algunas que les cuesta y no están terminadas? Pues si esos riesgos que mitigamos con esa auditoría, las recomendaciones están terminadas, obviamente tengo menos grado de aseguramiento. Y por último, si esos riesgos tienen fraude. Como sabéis, tenemos que identificar los riesgos de nuestro mapa que están relacionados con el fraude o no. Bueno, pues eso también puedo puntuar. Como ha dicho Ramsés, soy ingeniera, pues a mí me encantan los números. Pues vamos a ponerle un número a estos elementos. Con todo esto, si yo valoro estos 8 componentes o estos 8 elementos en mi top 35 de riesgos, ¿qué consigo? Un mapa de aseguramiento. Consigo alto, medio y bajo, pero consigo, aquí no os he puesto los nombres por confidencialidad, ¿vale? Ahí estarían dibujados los riesgos. Entonces, hay riesgos, como podéis ver, que se acercan más al color naranja, es decir, tienen mayor puntuación, por lo cual tienen menor aseguramiento. Es decir, en esos riesgos voy a tener que poner el foco, me voy a tener que sentar con la primera y segunda línea, voy a tener que hablar a lo mejor con el certificador, voy a tener que ver si se está gestionando correctamente los riesgos en gestión de riesgos con los controles o no. Voy a tener que ver que a lo mejor en auditoría interna tengo que auditar ese riesgo en el próximo
plan de auditoría porque está muy alto en mi mapa de aseguramiento, ¿no? Entonces, al final, con estas valoraciones consigues esto, consigues objetivar el aseguramiento de tus riesgos en una compañía. Y el siguiente paso es tenerlo automatizado, ¿no? En Canal estamos ahí ya, que esto antes era un Excel que es trabajoso y la verdad es que lleva bastante tiempo. Y bueno, pues ahora lo hemos conseguido automatizar para que esto nos salga, ¿no? Dándoles al botón, toda esa información lo tenemos en una herramienta, nos sale automático y ya puedes poner el foco, de nuevo el zoom, ¿no? de tu telescopio en esos riesgos que están más altos para revisar ese aseguramiento. Hemos empezado con la nebulosa del velo occidental y terminamos con ella, ¿no? Muy importante, ¿no? El foco. Todos queremos que nuestra compañía consiga sus objetivos, queremos conseguir esa foto de la nebulosa del velo occidental, para lo cual tenemos que coordinarnos entre todas las líneas, que es precisamente el aseguramiento combinado. Magnífico. Déjame que me ponga la cámara porque, bueno, aplaudo fantástico. Tengo aquí mis notas, ¿verdad, Soledad? Gracias. Pero el aseguramiento combinado, que si recuerdo de memoria ha salido como nulo, ¿verdad? O conocimiento nulo, con lo cual creo que esta comunidad sí que sabe de auditoría, pues de control, ya digo, cuando si no es COSO es COVID, pero quiero decir, al final gestión de riesgos es el universo en el que nos movemos, pero es verdad que ese siguiente paso de, oye, aseguramiento combinado, lo de las 3 líneas, digo, yo he tomado muchas notas, son las 6:44, agradecidísimo como siempre por por el conocimiento, por la energía, sobre todo por la experiencia y profundidad, pero cosas que celebro y lo digo ganando tiempo para que espero que haya preguntas, con lo cual también le pregunto a Carlos, no sé cómo lo haremos. Ah, mira, hay alguien que ya tiene, iba a decir algo, pero veo que tenemos una mano levantada, con lo cual es... Ah, Ramiro, hombre, Ramiro, buen amigo Ramiro Cid, si quieres, lo que pasa es que no sé si te puedes desilenciar tú o lo tiene que hacer Carlas o lo ponemos en el chat. Bueno, no estoy seguro, pero intenta desilenciarte. Que sepas, Soledad, que dice Ricardo Araya, excelente presentación de Soledad Llamas. Saludos desde Costa Rica, desde San José de Costa Rica. ¡Qué maravilla! Ramiro, entiendo que si no puedes desilenciarte, le pregunto a Carla si puede, por favor, desilenciarte o desmutearte. Pero mientras... Estoy en ello, estoy en ello. Genial. Pues mientras lo haces, simplemente Soledad, decir que me ha encantado lo de la nebulosa, me ha encantado las pinturas. No perder el foco, eso lo decías al principio de tu charla, ¿no? El corregir. Lo de la calidad de los datos me parece instrumental. Lo del telescopio, ¿no? Al final esa metáfora de corregir el movimiento de la Tierra, pues al final también hay un alineamiento con la realidad de corregir cuando no es COVID, pues es otra cosa y pasan cosas constantemente, ¿verdad? En la empresa de hoy. Entonces, esa corrección de metros me ha parecido tremendamente interesante. He escrito en mayúsculas en mis notas personas, retención de talento tan necesaria en tu mundo, en el mío, en todos los mundos, ¿verdad? Y la calidad de la información. Y después la otra cosa que tengo puesta en mayúsculas, lo de independencia, que ya lo hemos nombrado. Pero vamos, tremendamente interesante, la verdad que como siempre, muy relevante, la verdad, porque el día a día es mucho más poderoso que el modelo que tú dices, pero es que el modelo es aplicable al día a día, ¿no? Ya sé que la vorágine del día a día, todos tenemos 1000 millones de cosas que hacer, pero independencia, calidad del dato, comunicación, personas, retención de talento, auditoría, ética, transparencia, debería ser, pues eso, ¿no? El ABC de lo que hacemos. O sea que sí. Voy a ver qué dice Jordi Vidal, dame un segundo. Dice Jordi Vidal mientras estamos intentando desmutear a Ramiro Cid para su pregunta. Que me diga con qué nombre se ha... Ramiro, estaba como Ramiro Cid, o por lo menos así me ha salido a mí en el chat. Buscando la lista, en Soledad, creo que lo estás leyendo también, me parece, pero entiendo que los auditores deberían entenderse, son los auditores internos con los auditores de certificación. Yo ahí no sé si entiendo bien la pregunta. ¿Cómo propones que se realice esa coordinación y comunicación entre auditores? Pues la pregunta va para ti, Soledad. Adelante. Deberíamos coordinarnos entre todos. O sea, yo me tengo que coordinar con mi equipo de ciber, porque yo audito ciber. Yo me tengo que coordinar con mi equipo de ciber porque ellos valoran riesgos y vosotros sabéis que valoráis riesgos, pues les tengo que decir, oye, valoremos todos de una forma coordinada y similar. Sabéis que ahora con la informe de sostenibilidad se valoran los IROs, ¿no? Impacto, riesgo y oportunidad. Pues tenemos que valorar todos con el mismo lenguaje, con el mismo tipo de riesgos, ¿no? Y con la misma tema. Cuando vienen los auditores externos, en mi caso, pues una Big Four, el St. Young, vienen
me revisan y yo les comparto mis informes y les digo lo que he obtenido y ellos me cuentan también lo que ellos obtienen. Ramsés ha dicho antes que ha asistido a alguna de mis ponencias que yo siempre digo que entre los auditores internos y externos tenemos que bailar, ¿no? Somos una pareja de baile, cada uno tenemos un rol, pero tenemos que ir juntos con la música, ¿no? Entonces, y de vez en cuando abrir el abrazo y ver lo que pasa alrededor para volver a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esa coordinación tiene que existir también con los auditores de certificación, ¿no? Con el Esquema Nacional de Seguridad vienen a auditar la parte de ciber, pero yo he auditado ciber, pues también obtienen mi trabajo y yo les doy mi opinión, ¿no? Entonces, en el fondo, básicamente es una comunicación. Cada uno tenemos un rol, ¿no? Cada uno somos una parte del telescopio, pero todos tenemos que ir a la par a buscar esa fotografía de la nebulosa. Ramiro ya tiene activado. Pues genial, gracias Soledad por la respuesta, gracias Jordi por la pregunta. Ramiro, si te escuchamos y cuando quieras puedes bajar la mano en la plataforma. Soledad te escucha, adelante, por favor, amigo. Sí, perfecto. Excelente la presentación, la verdad hay mucha información en poco tiempo y a toda la verdad muy bien. Preguntas. 1. ¿Tú no crees que la propiedad de trazabilidad debería estar incluida en la lista que ponías de propiedades de información? Porque no la he encontrado. Sí, digamos que esas son las características de la calidad del dato, ¿no? Como tú dices, es verdad que le necesitamos esos cambios, si se supone, totalmente de acuerdo. Yo es que he copiado lo que pone COSO para ser independiente, de nuevo, como dice Ramsés. Entonces he copiado lo que dice COSO precisamente de la calidad de la información, ¿no? Es verdad que cómo pasamos del dato a la información, esa transformación, sí que tendría que existir esa trazabilidad. Puede ser. De hecho, para nosotros, como auditores internos, la trazabilidad es súper importante, ¿no? Entonces, es verdad que ese matiz puede ser. Si quieres hablar con los de COSO y que en la próxima revisión pongan trazabilidad. Sí, yo pues lo hacía un mapeo con los 3 principios de seguridad de información, ¿no? Que estaban presentes de una manera de confidencialidad, no lo incluías, pero incluías la protección del dato, la integridad, la disponibilidad o acceso, creo que habías puesto. Faltaba la trazabilidad y faltaba la autentificación, pero no es inherente al dato. Y otra pregunta, ¿cómo se calcula el valor del riesgo agregando al valor ya conocido de impacto y probabilidad y valor de activo, como metodologías NIST, Octave, CRAM, etcétera, cuando agregas la velocidad y la persistencia, esas 2 variables, ¿cómo entran? ¿Como un dato más de multiplicación dentro de la fórmula? Sí, lo puedes agregar de distintas maneras. Lo puedes agregar como un dato adicional que te aumente el valor del riesgo, ¿vale? Y una forma que a mí me gusta mucho visual es, tienes tu típico gráfico de impacto y probabilidad y juegas con el diámetro del riesgo, ¿vale? Por ejemplo, la velocidad la puedes jugar, que para mí es más importante la velocidad que la persistencia y más fácil de medir. Tú tienes impacto y probabilidad y juegas con el diámetro del riesgo, por lo cual un riesgo que tenga mismo impacto y probabilidad, si la velocidad es mayor, te va a destacar más. Muchas gracias. Qué interesante lo de la velocidad, no lo había pensado, pero además es muy visual. Porque diámetro, cuando dices diámetro, entiendo que es una burbuja o un círculo. Exacto, eso es. Todos estamos pensando en una gráfica de impacto y probabilidad y tenemos las bolitas del riesgo, vamos a decir, pues los riesgos que tengan mayor velocidad tendrán un mayor diámetro. Magnífico, genial. Gracias, Ramiro, por las 2 preguntas. Gracias, Soledad. Tenemos otra en el chat que sé que puedes leer, pero yo si quieres te la leo y así también entretengo a todos. Tenemos varios marcos de COSO, control interno, pues responsabilidad social corporativa, Enterprise Risk Management. ¿Crees, Soledad, que deberían evolucionar un marco único para facilitar su funcionalidad, integridad y aplicación en la práctica o se deben mantener por separado? Bueno, es la pregunta histórica, ¿no? Unificar todo que ya es complejo o mantenerlo cada uno en su mundo. Adelante, por favor. Son distintos marcos y el marco de COSO RM, que fue posterior al marco de COSO control interno, lo dice muy claro al principio. Este es un marco adicional, es decir, COSO RM habla mucho de riesgos, habla mucho de estrategia y se basa en el marco de COSO. Control interno no lo elimina, de hecho lo deja muy claro al principio, ¿no? Todos los temas de ESG. Hay una publicación de COSO que habla de cómo aplicar el marco de COSO control interno a los temas de ESG. Es decir, control interno para mí es la base, que como habéis visto es absolutamente aplicable a cualquier tipo de organización, podemos bajarlo a tierra, ¿no? Y esa es la base del control interno. Y luego van saliendo otros elementos como COSO RM, que es más estrategia, y luego los temas de ESG es cómo aplico control interno a los temas de ESG, ¿no? Entonces, digamos que
Para mí, en el fondo, hay un marco, que es el de control interno, que vamos aplicando a distintos elementos, ¿no? COSO ahora ha dicho que va a sacar un marco de COSO para los temas de gobernanza. Todavía no está publicado, bueno, veremos hacia dónde va. Qué bueno, fantástico. Si me permites 30 segundos, Ricardo, o sea, yo añado a Ricardo, nos pasa lo mismo un poco en nuestro mundo, ¿verdad? Tenemos una slide que hemos utilizado en alguna ocasión en ISACA, en el que está COVID, ¿verdad? Como el marco de gobierno de la empresa digital, pero hay alguien que te saca el ángulo, oye, y ITIL, de gestión del servicio, porque claro, ITIL hay una parte que se toca y después, oye, y gestión de riesgo, y la ISO 27001 que habla de seguridad, entonces... Es decir, es un mundo complicado con diferentes marcos y metodologías. Yo diría cada una en su especialidad, pero he entendido de nuestra ponente que al final hay una base fundamental, que es la que yo diría, no hay una única, sino la que case para el perfil de tu compañía, el riesgo, las políticas incluso que decía Soledad. Oye, pues tenemos que saber si permitimos o no permitimos, pues eso, es decir, saber la política de uso aceptable, corporativa me refiero, ¿no? Que es correcto en nuestra entidad, y a partir de ahí, pues es verdad que hay diferentes ángulos, pero creo que es una respuesta, Soledad, muy, muy buena, la pregunta muy buena, Ricardo, muchísimas gracias. Seguimos con si hay alguna pregunta, 6:54. Tenemos alguna más arriba, no sé si has visto. Adelante. Mientras tú haces eso, que sepas que Ricardo dice perfectamente entendible, el tema es si a futuro nos vamos a llenar de marcos, bueno, a lo mejor sí, probablemente luego venga un coso para inteligencia artificial, bueno, quizás, yo no lo sé, dejo que Soledad diga algo, pero es verdad, el mundo de los frameworks, ¿verdad? Está ahí, ¿no? Sí. Nos pregunta aquí Alfredo, ¿cuánto tiempo se tarda en implantar un modelo de control interno y de aseguramiento combinado en una empresa? Vale. Eso es. El modelo de COSO control interno, así tal cual vemos control interno, yo diría que no es muy difícil de implantar, ¿vale? Que podemos poder implantarlo quizás, no sé, 6 meses, como mucho un año, ¿no? Vamos a ver los 5 componentes y desde principios vamos a ver los controles, quién es el responsable. Bueno, no me parece muy complicado. El aseguramiento combinado, como hemos visto aquí, que era mayoría nulo, es más complejo. ¿Por qué? Porque lo primero tienes que tener un mapa de riesgos sólido. Si no tienes un mapa de riesgos sólido, no des el siguiente paso, porque lo primero tienes que tener un mapa de riesgos sólido, con indicadores, con controles, con riesgos gestionados de distintas unidades, ¿no? Con los riesgos emergentes. Si tienes un mapa de riesgos sólidos, ya puedes dar el paso al aseguramiento combinado. Y eso es verdad que lleva su tiempo. Todos estos elementos que, oye, que esto, o sea, lo que yo os he enseñado aquí de los 8 elementos es algo que hacemos nosotros porque yo me lo creo. Y si yo me lo creo, lo puedo elevar a la comisión de auditoría porque es algo objetivo, ¿no? Es un valor. Oye, sale esto por esto y por esto, ¿no? Eso lleva su tiempo porque tienes que implantarlo, volver para atrás, hablar con tus compañeros de aseguramiento, volver a revisar y lo tienes que hacer, obviamente, de una forma continua. Te diría que primero tienes que tener un mapa de riesgos sólido, que eso lleva años, no se consigue en 6 meses, y luego puedes dar el siguiente paso, que a lo mejor, si tienes un mapa de riesgos muy sólido, lo puedes hacer quizás en un año, año y medio. Pero lo primero es la base, y la base es verdad que no es fácil. Estás mutado, Ramsés, no te oímos. Perdón, estaba diciendo absolutamente con una sonrisa diciendo cuánta verdad, ¿no? Básicamente esa era lo que decía. Gracias, Soledad, y gracias por la explicación. De hecho, y porque tenemos tiempo y de nuevo agradeciéndote muchísimo y a las personas que hacen las preguntas, pero recordad que aún tenemos tiempo para más cuestiones si queréis, pero aprovecho y te pregunto yo, al hilo de casi recogiendo todas las preguntas, hablas de gestión de riesgo, hablas de política. Es un viaje, digamos, infinito, ¿verdad? Es decir, que porque al final el mundo cambia y los riesgos cambian, con lo cual, es decir, no está lo que en inglés se llama set in stone, no está escrito en piedra y ahí se queda, lo digo bien, ¿verdad? Es decir, en tu organización, en la mía, cambia el entorno, cambia la competencia, cambian los objetivos, cambia el querer hacer empresarial. Hay veces pues que a lo mejor es más venta, a veces más beneficio, a veces... Lo digo bien que es un never ending story, ¿verdad? Es decir, es un no acabar, ¿verdad? Yo siempre digo que gestión de riesgos y control interno, y de hecho control interno lo define así, el marco de COSO es un proceso. Y yo siempre digo, felicidades, nos dedicamos a algo que nunca termina. O sea, nunca vas a terminar de implantar control interno, porque es, ¿no? Todos los años tienes que revisar, tienes que mejorar, tienes que, ¿no? Y he puesto, no por casualidad, la parte de cambios, ¿no? En una de las slides, porque es que es fundamental. Es que el mapa de riesgo que tenemos ahora en las organizaciones no puede ser igual que el de hace 10 años, porque entonces no tenemos un mapa de riesgos, ¿no? Y no va a ser igual que el de dentro de 5. Y los controles que tenemos ahora no van a ser los mismos. Entonces,
tenemos que estar todo el rato revisando, actualizando y mejorando lo que tenemos antes y actualizándonos a la realidad, ¿no? La importancia de los riesgos emergentes, ¿no? De estar atento a qué está pasando alrededor, ¿no? Por eso hacía referencia al Risk in Focus, porque a mí siempre me viene bien oye, ¿qué está pasando en Europa? ¿Qué opinan el resto de directores de auditoría interna de Europa? Oye, pues el riesgo del talento, cibertalento, cambio climático. Los tengo yo en mi mapa. Realmente estamos haciendo algo en mi compañía de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es una suerte que nos dedicamos a algo que nunca termina, así que... Nunca termina, ¿no? Siempre está cambiando, ¿no? Y con lo cual siempre te obliga a estar atento, pues, a las noticias, ¿verdad? Empresa. Y de hecho, y de nuevo, la sesión es vuestra, me refiero a todos y a todas los que estáis, y como aún tenemos un par de minutos, pues digo, aprovechemos que tenemos a Soledad y su experiencia, pero mientras no hay pregunta, aprovecho y te pregunto yo. Sé que tu expertise es profundo y amplio, especialmente en empresa pública, pero por lo que sabes del Instituto de Auditores Internos y como chairwoman de la comisión, que ya sé que es de empresa pública, pero ¿hay tanta diferencia en el corazón de auditoría interna entre una empresa pública y privada? Probablemente la respuesta sea sí, porque sus objetivos son diferentes, pero en las raíces de auditoría, transparencia, ética, hacerlo correctamente, ¿es tan diferente? ¿Cuál es tu opinión, Soledad? Sí, es que de hecho el sector público es lo que maneja ¿no? en país, o sea, manejamos mucho más dinero en el sector público que en el sector privado. Normalmente tenemos una estrategia más a largo, ¿no? Nosotros no podemos pensar en 2 años, intentamos pensar, ¿no? Canal, por ejemplo, ha tenido un plan estratégico 2018-2030. ¡Ole, plan estratégico! Ahora lo hemos actualizado 2025-2030, pero es a 5 años. En Canal, en mi empresa, tenemos que hacer inversiones a 10 años. Entonces, digamos que el sector público lo que hacemos es pensar un poco más a largo, ¿no? Y también mover o controlar mucho dinero y sobre todo un dinero de todos. Entonces, todavía yo creo que es más importante todos estos temas porque estamos utilizando el dinero de todos los, ¿no? Es el material que tenemos. Entonces, todavía los temas de control son más relevantes que obviamente una empresa privada, pero todavía más, ¿no? Entonces, estamos avanzando, el sector público español y europeo tiene un nivel alto, pero, por ejemplo, con el mapa de aseguramiento vamos a lanzar justo ahora con el Tribunal de Cuentas italiano y el Instituto de Auditores Internos europeo un análisis de cómo está el mapa de riesgos y el mapa de aseguramiento en el sector público europeo para ver el nivel de madurez y luego pues iremos haciendo unas publicaciones para ayudar al sector público a tenerlo implantado y ir avanzando. Magnífico, magnífico. Son las 7 de la tarde. Por un momento he visto a Jordi Vidal, no sé si era error o no, que levantaba la... No era error porque lo acaba de levantar ahora otra vez. Con lo cual yo te diría, y estamos encantados de tenerte, ya sabes que yo maximizaría tu presencia, pero quiero ser respetuoso con tu agenda. No hay problema. De todos y todas, pero que mil gracias. Que pregunte, por favor, si quieres, pues, vamos, ningún problema. Jordi, Carla, si puedes desilenciar a Jordi. ¿Me escucháis ahora? Sí. Ahora, Jordi, escucháis? adelante, por favor. Vale, perfecto. Quería plantearte una cuestión un poco etérea, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo consigues reflejar realmente los riesgos reales en este mapa de riesgos tan unificado? Por ejemplo, es típico que cuando vamos a estos mapas tan directos, al final son mapas que llevan muchos años y los riesgos representan que están como controlados. Pero de repente entra un hackeo por culpa de esa máquina que no estaba completamente asegurada, lo que sea, tumba durante una semana la empresa. ¿Qué ha fallado aquí? Entonces, realmente ha habido que desde este mapa de riesgos que tenéis arriba desde la organización no estaban reflejados los riesgos reales. Entonces, ¿cómo conseguís vosotros reflejar la realidad desde muy bajo nivel tecnológico hasta arriba en la organización? Genial, buena pregunta, Jordi. Yo siempre digo que los mapas de riesgo son estupendos, pero no es una bola de cristal. O sea, yo no consigo decir lo que va a pasar dentro de... Es que si no... madre mía. O sea, con el mapa de riesgos podemos decir dónde poner el foco de nuevo en nuestra organización. Entonces, podemos decir, oye, pensamos que esto nos puede pasar de forma repetida y si sucediera, sería muy relevante. Entonces, vamos a poner controles, vamos a poner el foco, vamos a poner una serie de elementos para intentar mitigar ese riesgo. ¿Qué luego pasa? Claro, porque tener gestión de riesgos no te garantiza que no te pase, porque de nuevo, si no, vamos, los de gestión de riesgos seríamos los reyes y los magos de la organización. No, con la gestión de riesgos lo único que conseguimos es poner el foco. Entonces, en este caso, creo, disculpa, te llamabas Jordi, es que los nombres no son para mí.
lo que conseguimos es ese riesgo lo teníamos puesto en nuestro mapa, lo tenemos controlado. Ciberseguridad tiene a su vez un mapa de riesgos donde controla cada uno de los equipos de la unidad. Entonces, en caso de que eso sucediera, pondríamos el foco, pero eso lo tenemos que hacer antes. Es decir, si el riesgo de ciber o de acceso a través de los ordenadores nos aparece una probabilidad alta, porque todos los días nos están intentando atacar, y luego el impacto sería muy grave porque somos una empresa muy tecnificada, tendríamos que haber puesto los controles antes. ¿Qué luego sucede? Bueno, pues volveremos a ver qué ha pasado, pondremos planes de acción y volveremos a medir, ¿no? Digamos que esa es la idea. Pero obviamente con el mapa, ya me gustaría a mí que con mi mapa de riesgos consiguiéramos que no sucediera nada en la compañía. Eso no es imposible. Lo que sí que tenemos que, de nuevo, lo del telescopio no era casual, ¿eh? Es porque podemos poner el foco. ¿Dónde tenemos que poner las energías? No podemos controlar todos los riesgos de la organización en todos los niveles. Vale, ¿qué es lo más importante? Bueno, lo que más me puede pasar y en caso de que me pase, cómo de grave sería. Eso es gestión de riesgo, lo acaba de definir Soledad. Al final, todo no se puede hacer. De hecho, mientras lo decías, he apuntado otra palabra en mi blog de notas que es no es infalible. Claro que juegas a que sea infalible, pero infalible no, porque eso se llama magia, ¿verdad? Al final pasan cosas, se llama vida, o sea, se llama mala suerte, si quieres decirlo así, o negligencia, que esperemos que no. Pero la pregunta de Jordi es muy realista y muy real. Sí. Tu respuesta es aún más realista y más real, decir, bueno, intentamos que no ocurra. Entonces, pero bueno, después alguien por error pisa un cable y el data center se va a la porra. Esperemos que no pase y juegas a que eso no ocurra. O sea que genial, fantástico. Ya digo, son las 7:04. Yo encantado de tenerte, encantado que está todo el mundo. Además, no se ha ido casi nadie o muy poca. De hecho, aprovecho y te digo, no solo lo digo yo, que sabes que tienes mi admiración eterna, pero lo dice Alfredo Campos, muy interesante. Ha dicho por ahí Ricardo, excelente presentación. O sea que bueno, mira, gran presentación, está diciendo Enrique ahora con unos aplausos. O sea, encantados de tenerte. Sé que podríamos hablar durante horas, no otra hora más, sino varias horas, porque todos los que estamos y todas las que estamos aquí, pues eso, riesgo, cumplimiento. Me encanta que hayas traído lo de responsabilidad, lo de greenwashing, que por cierto mañana tengo una presentación de ello, me ha venido genial, porque no es blanquear, es verdear, ¿vale? Déjame que verdear de, no, es que tenemos unas métricas de sostenibilidad y somos una empresa súper respetable con el planeta, ¿verdad? Entonces, me parece tremendamente interesante la ética, la transparencia, los datos certeros y los datos fiables. Pero magnífico. Te dice Ángel, enhorabuena, Soledad, una sesión excelente. O sea que como ves, me hago eco y nos hacemos eco de eso, ¿no? De ese agradecimiento. Gracias, esperamos tenerte en alguna otra ocasión y si es presencial, Encantada. Garantizo a todo el mundo que presencial, ya que esta sesión es buena, pues después en escena, pues al final ya articula con todos esos datos que tiene, al final ese posicionamiento que tiene, no por el trabajo solo que tiene, sino por ser chairwoman en ECIA, pues ya digo, me encantan las presentaciones que hablan también de datos, ¿no? Ese dato que ponías de auditores externos e internos. Entonces, ese tipo de cosas creo que esperemos poder disfrutarte en alguna otra ocasión. Mil gracias por todo. Gracias a Carlas, que sé que te ha ayudado y tú has ayudado a que funcionara todo, ¿no? Los códigos QR, la preparación y, o sea, que Soledad, gracias en el nombre de Isaka Barcelona. Hemos tenido gente de Costa Rica, gente de Madrid, o sea, que ¿qué más se puede pedir? Mil gracias. Te liberamos cuando son las 7:06 de la tarde para que sigas con tu agenda. Déjame que evolucione. Sí, ¿Me digas. dejas decir una cosa? Por favor, claro, sí, por favor, perdona, Carlos. Que se reserven el 11 de noviembre, que Vale. tenemos nuestro congreso de Isaka Barcelona. Simplemente, simplemente esto. Y muchísimas gracias, Soledad. No hace falta que repita todo lo que te han dicho. Comparto plenamente y ha sido una sesión excelente. Un placer, de verdad, Ramsés, llevamos mucho tiempo conociéndonos, un placer colaborar con Isaka, juntar estos auditores de ciber, temas de IT con temas que no somos tanto, yo creo que puede venir bien precisamente en esa colaboración para entendernos mejor y bueno, pues trabajar juntos, así que encantada, un placer y bueno, que sea la primera de muchas. Esperemos que sí, porque como tú dices, son dos mundos que se entienden naturalmente. Mil gracias. Gràcies a tothom. Benvingudes i benvinguts a una jornada més y gracias, Soledad, de verdad. Te debemos una o varias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bye, bye. Hasta luego. Gracias a tothom. Adeu.